Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Muy bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, a este su programa, Pensándolo Bien entre Amigos. Como siempre, queremos rendirle las gracias por su compañía con nosotros, por estar en sintonía y escuchando las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros, el pastor de Gracia, que esta vez no estará con nosotros, y el pastor Jorge García, que son nuestros compañeros de peregrinación en este trabajo. Queremos, como siempre, animarles a que ustedes hagan sus pedidos de oración con nosotros. Al final los vamos a presentar delante del Señor y a la vez que sigan compartiendo estos videos con sus amigos y familiares, porque esperamos que el Señor pueda utilizarlos para que algunos de ellos entiendan mejor algunas cosas de las Sagradas Escrituras. Y sobre todo les animamos a que se suscriban con nosotros también para que reciban cada uno de los temas que estamos tratando de hacerles llegar. Muy bien, como ustedes saben, hemos estado conversando sobre el tema del juicio y este es un tema bastante amplio, no puede ser agotado en un tiempo corto, pero a lo menos pensamos que podemos obtener algunas lecciones de esta conversación sobre este tema de los 2300 días y el juicio. Y como siempre tenemos aquí a uno de nuestros compañeros, al pastor Jorge García, a quien le decimos bienvenido a su programa Pensándolo Bien entre Amigos. ¿Cómo amaneces? Muchas gracias, muy buenos días. Es un privilegio participar en esta presentación y agradecer también personalmente a los amigos que nos ven y nos escuchan porque participan con nosotros y así aprendemos juntos y crecemos juntos en estos caminos maravillosos de nuestro Dios. Buenos días a todos. Amén. Muy bien. Jorge, hay varias cosas que hemos estado conversando, o a lo menos hemos tratado de exponer, ¿verdad?, a nuestros amigos y hermanos. Y tal vez podemos hacer una manera de resumen como una especie de lecciones que nosotros podemos sacar de esta profecía, la profecía más larga de las Sagradas Escrituras, pero sin duda alguna la más significativa, la más llena de tantas cosas que nos ayudan a entender mejor lo que el Señor quiere que sepamos. Tal vez vamos a mencionar algunas de las lecciones. Sin duda alguna, hay muchas más lecciones que esto. No estamos pretendiendo agotar todo, ¿no es cierto? Pero Así es. por lo menos las más importantes que nosotros consideramos o hemos tratado de exponer en nuestra conversación. A ver si tú estás de acuerdo conmigo y puedes también agregar alguna cosa que puede ser que se me escape a mí. De Una de acuerdo. las primeras lecciones que tenemos, pienso yo, es que el día de la expiación de los judíos, el pueblo de Israel, lo que llamaban el Yom Kippur, perdonen, era un día asociado con el juicio. ¿Por qué era un día asociado con juicio? ¿Tú puedes agregarnos algo a eso del por qué? Bueno, resulta que en el sistema de sacrificios que Dios había proporcionado al pueblo de Israel para enseñarle el plan de salvación, se incluía un acto que significaba o que consistía en rociar la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, representando simbólicamente que los pecados eran transferidos del
la víctima a donde había confesado el pecador a través de la sangre de la víctima, rociando esa cortina que separaba los dos lugares, santo y santísimo. Los pecados quedaban entonces depositados, guardados ahí para un día conocido como el día de la expiación, al cual también podríamos llamar el día del perdón, porque eso significa expiación. Al mismo tiempo que al celebrar en ese día de la expiación ese acto especial, entonces estaban quitando los pecados del santuario y simbólicamente se depositaban sobre una víctima animal, pero también eran depositados sobre un macho de cabrío que era llevado al desierto, representando a Satanás, quien es el responsable final del pecado, tal Así que, como está presentado. así que en ese día era que realmente se obtenía o se limpiaba el santuario de todos los pecados y el pueblo entonces, junto con el santuario, podríamos decir, quedaba purificado, quedaba Purificar, santificado, correcto, correcto. ¿verdad? Y era un día de juicio porque, y en este sentido yo pienso es que está asociado con el juicio divino, porque las personas estaban sujetas a ser cortadas de su pueblo, ¿verdad? Separadas del pueblo de Dios, borrados, vamos a decir así, como miembros de la comunidad israelita, si no hacían los preparativos espirituales debidos. Así Pero es. por esa razón, entendemos es que ese día, la Biblia lo presenta como un símbolo o una figura del juicio final que haría Dios mediante Cristo. Ese periodo de 2300 días o años, por lo tanto, marcaba el momento exacto en que Dios comenzaría el juicio de la humanidad, lo que llamamos el juicio final. Y ese inicio fue al final del periodo de los 2300 días, que como ya hemos visto, terminaron en 1844. Tal vez esa sería la primera lección. Era un día de juicio y simbolizaba el juicio final que Dios hará. Y comenzó ese juicio en 1844 de acuerdo a esta profecía. La Así segunda es. lección tal vez que podemos obtener de la profecía esta larga de los 2300 años es que las 70 semanas, usando el principio de día por año, serían 490 años, que estaban destinadas o cortadas para el pueblo de Israel, pueblo judío, forman la primera parte de los 2300 días, son parte de los 2300 días, ¿verdad? Y Así por es. lo tanto, ambos periodos, las 70 semanas y los 2300 días, tienen la misma fecha de inicio, que ya hemos mencionado también, era el año 457 antes de Cristo. Por supuesto, su terminación es diferente, es en diferentes fechas. Las 70 semanas, o 490 años, se extendieron del 457 hasta el año 34 después de Cristo, cuando fue apedreado Esteban. Y ahí terminaron los 490 años de tiempo especial para los judíos. Mientras que los 2300 años o días proféticos se extendían desde el 457, el mismo inicio, hasta 1844. Y en esa época, el movimiento de Guillermo Miller predicó o anunció la cercanía de la segunda venida de Cristo, el 22 de octubre de 1844. Así que las 70 semanas y los 2300 días tienen el mismo inicio y básicamente los 2300 días concluyeran en 1844 con el movimiento milenio. Otra tercera lección, pienso yo, que los cálculos proféticos que Guillermo Miller hizo
fueron correctos, pero se equivocaron o malinterpretaron el evento que sucedería al final de los 2300 días en 1844. ¿Tú recuerdas cuál era el evento que ellos estaban proclamando? Estaban esperando la segunda venida del Señor Jesús, entendiendo incorrectamente el evento, pensando que en el cielo, pensando de esta manera para ellos, que en el cielo no podía haber pecado, pues el cielo no tenía que ser purificado, sino que debería ser la tierra. Entonces ellos esperaban que Jesús viniera en esa fecha, 22 de octubre de 1844, y claro, fallaron en ese sentido, pero los cálculos eran correctos, el Espíritu Santo los había guiado hasta allí, pero Dios estaba poniendo a prueba la fe de ellos al permitir que eso se entendiera mal. Y por cierto que aún esto, según Apocalipsis 10, estaba profetizado, ¿verdad? Este chasco que la iglesia iba a tener, ¿no es cierto? Y que Así debía es. volver a predicar. Ahora Sí, bien, en realidad, lo que ocurrió entonces en 1844 no era la segunda venida de Cristo, sino el inicio de una nueva fase en el ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. correcto. Esta fase estaba presentada en Daniel 7, ¿verdad? Del 9 en adelante, donde Sí. dice que el anciano de días se sentó y después vino uno como hijo del hombre en las nubes ante el anciano de días, no a la tierra. Y ellos, Sí. ese fue el evento que equivocaron. Así que Cristo en 1844 pasó de ser nuestro sacerdote y abogado en el lugar santo a ser el sumo sacerdote y juez en el lugar santísimo. O sea, pues, que desde 1844 la Biblia nos indica, inició la obra de purificación del santuario celestial, lo cual es un equivalente de el inicio del juicio final de Dios. Así es. Este juicio, según dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, debía comenzar por la casa de Dios. O sea, los creyentes en Cristo, los que a través de todas las edades habían tenido la fe de que Jesús, el Mesías o el Mesías vendría para darles el perdón, ¿no es cierto? Y eso incluía no solo los creyentes antes de Cristo, sino los verdaderos creyentes después de Cristo también. Podríamos remarcar allí en ese punto que cuando decimos que el juicio o cuando Pedro dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, se está refiriendo a aquellos que han aceptado el evangelio del Señor Jesucristo, que han establecido una relación personal con Dios. En otras palabras, el juicio en este caso está destinado a aquellos que buscaron la salvación en Cristo Jesús y que mantienen su relación correcta con Dios. Así que esta primera fase, entonces, del juicio es, vamos a decir, dedicada especialmente al juicio de los creyentes, ¿verdad? Correcto. Ajá. Y entonces, al final, ese juicio que inició en 1844 y concluirá con la segunda venida de Cristo, esa es la primera fase del juicio divino. Y este juicio, la Biblia prácticamente nos enseña que se va a hacer en tres etapas, ¿no es cierto? Sí, A esas etapas las llamamos juicio preadvenimiento, o sea, antes de la venida de Cristo, correcto. juicio o revisión a los que rechazaron el evangelio de nuestro Señor, y ese ocurrirá después de la segunda venida de Cristo durante el milenio. Después vamos a tratar de explicar eso. Y luego la tercera fase sería el juicio ejecutivo, que es
cuando se cumple o se realiza la sentencia condenatoria a los que no creyeron en Cristo Jesús. Y ahí es cuando de una vez para siempre se destruye totalmente el pecado, a quien lo originó, a Satanás, y a los que se deleitaron en el pecado y en seguir a Satanás, Correcto. rechazando a Cristo Jesús como su soberano, como su rey. Todo esto, entonces, de acuerdo a la Biblia, será, será durante el periodo después del periodo del milenio, el juicio ejecutivo. Así que ahí tenemos las tres fases del juicio. Vamos a volver a la primera fase posiblemente para explicar un poquito más. Sí, Ahora, una quinta lección, Jorge, que yo extraigo de esto, de las enseñanzas de la profecía de los 2300 días, es que durante las 70 semanas o 490 años separadas para el pueblo judío, Cristo, el Mesías, vino en persona para alcanzar con su vida y con su muerte tres objetivos importantes que estaban profetizados en Daniel 9:24. Estos objetivos, Daniel los pone así. Uno, terminar la rebelión, ¿cierto? La sí. rebelión, pues, que el pecado había traído con Satanás mismo, ¿verdad? San Juan 12:31 menciona que Satanás sería echado en su dominio de este mundo. Número dos, objetivo que Cristo alcanzaría, pondría fin al pecado. Pondría fin al pecado en relación a su dominio sobre el hombre y sus consecuencias eternas. Quiere decir que con la muerte de Cristo ya no tenemos que ser vencidos por el pecado, ¿cierto? Ya no tenemos que morir la muerte eterna que el pecado trae como consecuencia, Sí, sino que Cristo Jesús ha abierto la puerta del perdón. Y esto, mis queridos amigos, son las mejores noticias que un creyente pueda recibir de parte de Dios. Dios quiere perdonar. Dios quiere salvarnos si creemos en Él y si obedecemos cada uno de los detalles que Él nos pide. Y en tercer lugar, la muerte y vida y muerte de Cristo. Otro objetivo que logró era expiar la iniquidad o purificar para siempre el santuario, terminando de esa manera con los pecados, con el pecado y los pecadores a través de su juicio. ¿Estamos de puedo, acuerdo con eso? Ujú. puedo añadir, sí, yo estoy de acuerdo. Puedo añadir un detalle para mí interesante en este punto, Ajá, que es que en el día de la expiación, en el santuario terrenal, en el pueblo de Israel, la expiación se realizaba con sangre de animales, víctimas animales. En correcto. este caso, la expiación se realiza con la sangre derramada del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y esta es la única sangre que puede quitar realmente el pecado. Por eso es que Jesús no murió muchas veces en la cruz. No necesitó hacer eso. Él murió una sola vez y esa sangre tiene poder suficiente para quitar el pecado para siempre. Ahora, me gustaría añadir o hacer un paralelismo entre el pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo de Dios ahora, en el sentido de que para el pueblo de Israel las 70 semanas eran un tiempo especial de gracia, como una extensión de la misericordia divina, como una última oportunidad que se les estaba dando a ellos para arrepentirse de sus pecados y corregir su camino torcido y volver a hacer la voluntad de Dios. También ahora mismo para nosotros estamos viviendo lo que llamaríamos un tiempo de gracia. Nosotros tenemos una oportunidad hasta cuando termine esta fase primera del juicio previo. Hasta ahí entonces lo llamaríamos un tiempo de gracia, un tiempo en el que aquellos que todavía no han hecho su decisión de seguir a Dios pueden hacerla y evitar
que sean, diríamos, recipientes de la muerte eterna. Así que me gustaría comparar eso y decir al mismo tiempo, ya que en Daniel, el capítulo 7, los versículos 9 en adelante, cuando se presenta ahí en la visión a Daniel una escena de juicio, se habla de tronos, se habla de testigos, se habla de un juez, de un anciano de días, y también se habla de que el pueblo iba a ser juzgado por sus obras, ya fueran estas buenas o malas. Ahora, eso presupone que hay registros en el cielo. Y aquí yo tengo un material que dice que hay en el cielo el libro de la vida, el libro de memoria y el libro de los pecados. En estos tres registros se va a basar el juicio. En otras palabras, no se trata de una voluntad caprichosa que quiere juzgar a un individuo y hacer su voluntad en ese individuo. O sea, cada quien va a ser juzgado por lo que está registrado. Primero, los que están registrados en el libro de la vida participan de ese juicio previo antes que venga el Señor Jesucristo. Los que están registrados en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están registrados en el libro de la vida? Aquellos que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador personal. También a esto se los va a juzgar según lo que está escrito en el libro de la memoria, a donde están consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Ahí dice que están registradas sus palabras de fe, sus actos de amor, las obras piadosas. El libro de memoria de Dios dice registra todo acto de justicia. Ahí también se registra toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión. Y en el registro número 3, que es el de los pecados, Dios traerá, dice, toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Además nos dice San Mateo 12:36, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Podemos decir entonces, Pastor Guevara, con toda seguridad que Dios no está actuando en este juicio así en una forma vaga, una forma planificada o caprichosa, porque lo enojamos mucho y él quiere vengarse. No, él va a basar el juicio en los registros fieles y son muy fidedignos los registros que están en el cielo. Esa será la base del juicio. Lo bueno, lo hermoso de todo esto es que aquellos que participen en el juicio previo a la segunda venida de Jesús serán aquellos que hicieron de Jesús su Salvador personal y él entonces aparecerá ahí como su abogado para presentar su sangre en favor de cada uno de ellos. Amén. Esa es la belleza que nosotros encontramos en estas enseñanzas de la profecía de los 2300 días. Y yo diría que es lo más importante de todo, ¿cierto? Porque si las fechas y cosas que ocurrieron no se nos graban, debe sí grabarse en nuestra mente, mis queridos amigos, y que el Señor Jesús tiene el propósito de perdonar si creemos Amén. en su nombre. Su deseo es salvarnos, no perdernos. Y cuando hablamos del juicio, no debemos tener temor al juicio, porque si hemos creído en Cristo y si de verdad nos hemos arrepentido de corazón, el Señor nos va a dar el perdón. Y al darnos el perdón, su justicia nos cubre. Y es esa justicia la que nos acompaña para poder ser, por así decirlo, herederos de la vida eterna. Amén. Ahora, y yo estaba mencionando en esta quinta enseñanza que estamos extrayendo, que los tres objetivos que Cristo alcanzó, terminar la rebelión, eh, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, que ya hablamos de eso en nuestro último comentario que hicimos, estos tres objetivos alcanzados por Cristo traerían como resultado otras tres bendiciones, si queremos decirlo así. En el mismo
el libro de Daniel 9:24, me parece, están expresadas también de esta manera. Dice, primero traería la introducción de la justicia perdurable. Y yo recalco eso que me parece en segunda de Pedro 3:13 está expresada de una manera muy, muy preciosa, donde Pedro dice que nosotros esperamos, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el texto, ¿estoy correcto, Jorge? La introducción de la No, justicia perdurable. no, Según de no es, Pedro. no es eso, no está así en segunda de Pedro 3:3. Ahí dice 3:13. 13, Sí. 13. Muy bien. Nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ajá. Así que Sí, entonces, la justicia perdurable va a venir realmente. Y Cristo Jesús la trajo, la abrió para cada uno de nosotros. o Otro, sea que en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario se logró esa justicia perdurable. amén, Es amén. el vestido que Él ofrece a todos aquellos que se allegan a Él en busca de perdón y salvación. Y reciben esa vestimenta en el momento que aceptan a Jesús como su Salvador personal. Así que es no solamente esa justicia de Cristo que es imputada, es puesta a nuestro favor, sino también va a venir la justicia en el mundo, ¿no es cierto? Porque Correcto. ahora vivimos en un mundo donde se favorece al que tiene más plata y se ayuda al que es más Sí, rico, al que es así poderoso, es. ¿no es cierto? Sí, Y al pobre muchas veces se le deja a un lado y no se le escucha en sus súplicas. Pero la justicia que habrá en el mundo nuevo, que Cristo finalmente hará realidad después del milenario, es esa justicia donde todos podremos vernos como realmente Dios nos ha creado, iguales, iguales los unos para con los otros, sin consideraciones especiales hacia nadie, porque llenará completamente la tierra la justicia de Dios. Así que son dos consecuencias preciosas que Jesús logró con su muerte, la introducción de la justicia perdurable según Daniel y en segundo lugar, dice Daniel, sellar la visión y la profecía. ¿En qué sentido sería sellar la visión y profecía? ¿Tú lo entiendes? Con la venida de Cristo y la muerte de Cristo. ese sería como decir que confirma la veracidad de la Eh, visión al venir. Tal vez otro sinónimo que podríamos usar es autenticar la visión. Decir que esa visión es verdadera porque cumple paso a paso las etapas que están contenidas en la misma. Y la segunda venida del Señor Jesucristo es la que logra eso, es la que le da valor a todo lo que ha ocurrido antes. ¿Ves? correcto. Entonces, la muerte de Cristo, su segunda venida, todo esto es lo que finalmente confirma la profecía. Y especialmente, particularmente, cuando Cristo Jesús estuvo en esta tierra, varias veces él dijo, ¿verdad? Que esto se hizo para que se cumpliera la profecía. En Así es. Lucas 4:16, debo leer ese texto, yo creo. Lucas 4:16 nos dice algo interesante cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿verdad? Dice Sí. que se levantó a leer en una sinagoga de su tierra de Nazaret y encontró el libro de Isaías donde leyó. Es Lucas 4:18. O Lucas 4:18. Ajá. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, el Señor Jesús no vino aquí porque quiso venir, vino
como cumplimiento de un plan que había sido Exacto. elaborado desde antes de la fundación del mundo. No, Su venida a esta tierra, su sacrificio en la cruz del Calvario era solamente el cumplimiento definido, específico, perfecto, matemático de algo que estaba contemplado ya desde antes de la creación del mundo para beneficiar al ser humano en el caso de que cayera en el pecado. y que se le dio a Adán y Eva por primera vez, ¿no es cierto? Que Sí, vendría el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y mira qué interesante que en el versículo 21 de San Lucas 4 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pero creo que también, no sé si tú estarías de acuerdo, Jorge, que hubo otro momento en que Jesús, como quien dice, puso ese sello a la visión y a la profecía. Y pienso yo que es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 y el versículo 28 y 30. Vamos a ver si podemos leer. 19, 28 Ajá. dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que ahí dice, ya Jesús sabía que todo estaba consumado. Sí, Con su muerte se cumplía la profecía. Con su muerte se sellaba la visión como verdadera. Y si lo que hasta ahí se había cumplido era real, entonces lo que faltaba, sin duda, también se cumpliría. aquí yo quiero añadir ahí algo personal. Me parece a mí que cuando Jesús dijo consumado es, está diciendo en otras palabras, todo lo que el cielo tenía que hacer para salvar al hombre está Ha hecho. sido hecho. Ha sido hecho. Correcto. Y eso es lo que dije hace un momento, ¿verdad? Que con la muerte de Cristo ya no tenemos nosotros que ser vencidos por el pecado. Él ha Así es, puesto a nuestra disposición su fuerza, no mi fuerza, para vencerlo. Su justicia, no mi justicia, para poder lograr sobreponerme al error y al pecado. Así que Cristo logró entonces la introducción de la justicia perdurable con su muerte y su vida. Logró también sellar la visión y la profecía, es decir, se introdujeron para nosotros la seguridad de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, y aquí quizás nos detenemos un poquito, Jorge, el sí, ungimiento del santo de los santos, ungir el santo de sí. los santos, lo cual introduce la purificación del santuario y de acuerdo a la enseñanza de la Biblia, entiendo yo, se refiere a que en el lugar santísimo, a partir de 1844, Cristo comenzaría ese juicio final, ese día de la expiación antitípica que logrará finalmente, después del milenario, en la tercera fase del juicio ejecutivo, erradicar para siempre el pecado y a los pecadores. ¿Cierto? Sí, entonces si eso comenzó en 1844, que es la primera fase del juicio de Dios, de un juicio que está en función ahora mismo para aquellos que han hecho del Señor Jesús su Salvador personal. Quiere decir que esto, en este caso, en este momento, se están estudiando los casos de aquellos que murieron ya, pero que hicieron del Señor Jesús su Salvador personal. El caso de aquellos que están vivos y que también han aceptado el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Estoy correcto en eso? Sí, me parece que estamos bien. Y eso es justamente la razón por la cual estamos dando estos temas, ¿cierto? Sí, Para que la gente pueda entender.
que al final de los 2300 días, el juicio de Dios iba a comenzar y como tú dijiste, comenzaría por los muertos, ¿no? Los muertos que profesaron ser hijos de Dios, porque así en las iglesias yo veo a todo el mundo como muy buena gente, ¿no? Y muy Sí, santito, ¿verdad? Y a sí. mí tal vez me ven allá, si alguna vez predicando, dirán, ay, el pastor, tan buena gente, ¿no? Pero Ujú. ¿soy realmente un hijo de Dios? Eso se demuestra en la vida diaria. Sí, Y muchas veces nadie lo sabe, a veces ni siquiera la esposa o los hijos saben realmente lo que uno es en el interior. Eso lo sabemos nosotros. Y los errores que nadie nos ve cometer, los pecados en nuestros pensamientos, en la soledad, los pecados que hemos cometido y que nunca hemos confesado a Dios, ¿no es cierto? Así que sí, el juicio es ciertamente necesario, no para Dios, porque Dios ya sabe todo, pero sí para nosotros los seres humanos y para los otros mundos o ángeles que no cayeron, ¿no es cierto? sí, En realidad ese juicio es necesario porque allí es donde Dios justifica la razón, le da razón a los que van a ser llevados al cielo para que puedan entrar ahí, no porque son buenos, sino porque se cubrieron con el manto de la justicia de Cristo, arrepintiéndose de sus pecados, creyeron en Él como su Salvador y ahora entonces tienen, porque Dios lo ha decretado así, la oportunidad de la vida eterna. Es lindo estas enseñanzas que el juicio nos da. Ahora, Y, ajá, y sabe una cosa, déjame añadir aquí, qué bueno es oírte decir eso, porque generalmente cuando se habla de juicio, viene un sentimiento de temor, de miedo ujú, al individuo. Pero cuando se presenta de esta manera, sabemos que lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí en ese juicio allá en el cielo, en el juicio preadvenimiento, simplemente está confirmando que aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador personal, lo tienen a Él de su lado, no tienen nada que temer, porque esto es solamente la confirmación de la mejor decisión que el ser humano puede hacer en la vida, ponerse de parte de la justicia del Señor amén, Jesucristo amén, y así es. someterse a su voluntad expresada en sus santos mandamientos. Cuando la persona le tiene a Él de su lado como abogado, no tiene nada que temer. La sangre del Señor Jesucristo se presenta en este juicio como la que cubrió los pecados de toda la historia pasada, presente del individuo que está siendo objeto de ese juicio. Amén. Eso es exactamente lo que Dios desea que nosotros logremos, que aprendamos ciertamente su deseo de perdonarnos, lo apreciemos y lo vivamos, porque de otra manera no podremos entrar en el reino de los cielos. Además, tú mencionaste algo muy importante. No es solamente aceptar a Cristo, nadie puede ver si yo realmente he aceptado a Jesús de todo corazón. La única manera de que se sepa que hemos aceptado a Cristo es que estemos en disposición de obedecerle en cada uno de sus mandatos y tomar en consideración cada uno de esos mandatos como la voluntad expresa de Dios para nuestra vida. Por eso es que la obediencia es tan importante, no para ganar el cielo, sino como indicación de que dentro de nosotros hemos aceptado a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y ahí es donde es importante guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que nos pide reposar en el séptimo día de la creación de Dios. No el séptimo día que ahora cualquiera pueda mencionar como tal, sino de la creación original de nuestro Dios. Ahora, Jorge, me parece a mí que en este asunto del juicio preadvenimiento hay varias cosas que deben ocurrir y Sí, que quizás podamos nosotros paso a paso ir presentando a nuestros amigos para beneficio de nuestros hermanos también.
¿no es cierto? Hay varias cosas que deben ocurrir antes de la segunda venida de Cristo, porque hemos dicho que la primera fase del juicio, el juicio preadvenimiento, ¿verdad? Antes de la venida de Cristo, concluye con la segunda venida de Cristo, cuando Cristo Sí, viene a llevar a sus hijos, sí, pero los malos van a quedar aquí muertos. Ahora, de acuerdo a lo que entendemos en las Sagradas Escrituras, durante este periodo del juicio se lanza el último llamado de Dios al mundo para que se arrepienta y lo acepte a él como su soberano, que es también estaba simbolizado, ¿verdad? Por el último llamado que Dios le hizo al pueblo judío, ¿no? De 490 años, 70 semanas. sí. Decidan de una vez si yo voy a ser su soberano, si voy a ser su líder, su guía en todo, o no. Ujú. Y ellos Sí, lo rechazaron, lamentablemente. Y lo sí. mismo ocurrirá también aquí en el juicio. ¿Dónde se encuentran este último llamado de Dios al mundo para Eh, que acepte a Dios como su Dios y lo adore de todo corazón? Y adorarlo sí, significa obedecerlo en todo lo que él dice, si incluyendo su vamos mandamiento. a, si vamos a Apocalipsis 14, el último libro de la Biblia, Ajá. Apocalipsis 14, y leemos los versículos 6 al 12. Ahí tenemos el mensaje que nosotros acostumbramos llamar el mensaje de los tres ángeles, Ajá. tres facetas específicas de la predicación del Evangelio en estos últimos días, para dar oportunidad a todos aquellos que todavía no se han decidido por venir a caminar en los caminos del Señor. ¿Te parece bien si leo los Claro, tres? claro que sí. Yo los tengo aquí. Comenzando en el versículo 6, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros solemos llamar a el contenido de este versículo 6, el mensaje del primer ángel. Ajá. Este ángel dice que tenía el evangelio eterno. Y si nos damos cuenta aquí, este mensaje se predica a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, no a un grupo específico. Esta predicación, esta proclamación debe ser a todos los habitantes de la tierra. El segundo mensaje es un mensaje que Perdón, invita. Sí, Jorge, perdón, ¿por qué no lo sí, terminas de leer el versículo 7? Porque esa es la invitación, lo que Dios quiere que se haga, muy la bien. invitación del primer ángel. Versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tremendo Yo, mensaje hay contenido en este versículo correcto, 7. y yo te interrumpo ahí en este sentido. Sí. Ese mensaje, temed a Dios y dadle honra porque ha llegado la hora del juicio, Ujú. fue predicado a partir de antes de 1844, 1833, por ahí, Sí. en el contexto diciendo que Cristo ya venía, ¿verdad? Y que Ujú. venía Sí. para esta tierra, Sí. pero que en realidad lo que se estaba anunciando es que el juicio ha llegado, la hora del juicio ha llegado. No es que Cristo viene a la tierra, sino que ha llegado el momento de iniciar el juicio, ¿no es cierto? Sí. Y se pide ahí adorar. Yo pienso que es muy importante eso que se pide allí, adorar, reconocer como la autoridad máxima a Dios y lo que Él dice, porque Él tiene el derecho, ya que es el creador del cielo, tierra y de todo lo que hay. Y yo me atrevo a decir esto, porque ese pedido de Dios de adorar al creador involucra en una forma muy especial la obediencia a sus mandamientos, no los mandamientos del hombre. Y en ese llamado a la adoración, Dios especificó un día especial para ser adorado, Sí. aunque no significa eso que los otros días no lo adoremos. Significa que Dios señaló
apartó un día especial, al cual es el único que él llama mi día santo, y que nos pide que lo adoremos a él en el día santo suyo. Y ese día es el sábado. Pero ahora se está usando muchos argumentos para decir que ese día de adoración debe ser otro día, el primero de la semana, llamado domingo. Después esperamos entrar un poquito más en ese tema también tan fascinante, Sí, ¿cierto? sí. Yo quiero añadir allí algo que es esto. Ahí aparece la invitación a adorar al que hizo el cielo y la tierra. En otras palabras, se está presentando al creador del universo. Estamos viviendo en un tiempo en el cual se ha tratado por todos los medios posibles, especialmente en los círculos, en las aulas de las universidades, hacer a Dios a un lado, Correcto. sacarlo del cuadro, porque entonces después que Dios desaparece, cabe todo lo demás. Y El hombre, la ese autoridad. es el intento del hombre. Sí, Sí, sí. pero es importante entonces que todo ser humano ahora, aunque este mensaje fue predicado desde 1844 y ese pueblo que apenas surgía se dedicó ampliamente a la proclamación de ese evangelio y se aseguraron de que también se pregonara en el resto del mundo, en Europa, en la América del Sur, en otros lugares surgieron proclamadores de ese mensaje. Hoy por hoy hay gente que ha nacido después de ese tiempo que también necesita escuchar ese mensaje. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel también necesita ser proclamado. El ser humano está siendo llamado a hacer una decisión, a escoger entre Dios y su enemigo, entre Dios y Satanás. Y cada ser humano hará una elección. Aquel que no decida por Dios está decidiendo simplemente por Satanás. Así que ahí hacemos un llamado a nuestros hermanos para que compartan este mensaje con sus amigos, con sus familiares, a fin de que ellos también escuchen este mensaje y adoren al Dios verdadero. Así que estamos diciendo entonces que dentro del juicio por advenimiento tiene que estar hecho ese llamado de Dios para que lo adoren, ¿cierto? Sí, Durante ese tiempo o este tiempo que estamos viviendo, desde 1844, el juicio investigador, entonces también, ya dijimos, está siendo revisado el caso de los que dicen ser creyentes en Cristo o dicen haber creído su evangelio a través de todas las edades. Y se demostrará si son o no herederos o aptos para la vida eterna. Pero también, tú mencionaste algo, que hay un enemigo de Dios que trabaja a través de entidades, a través de naciones, a través de individuos, a través de corporaciones, para tratar de quitar de en medio al Dios verdadero e introducir un Dios falso, introduciendo con eso una adoración espuria o equivocada también en un día espurio o equivocado en contra del día de adoración que Dios mismo ha instituido, el cual es el sábado. En Apocalipsis 13, a ese poder, Apocalipsis 12 y 13, a ese poder se le llama la bestia, pero está dominado por el dragón. Y se sí, nos explica en el capítulo 12 que el dragón es Satanás. sí. La bestia es un poder político religioso que pretende estar y hablar en el nombre de Dios y que Ujú. pretende tener autoridad para cambiar los tiempos y la ley que profetizó Daniel, Daniel, ¿no es cierto? sí. Es un poder que dice tener la autoridad del cielo para cambiar incluso la ley de Dios, la cual ni aun Cristo cambió. Entonces, nos vemos aquí enfrentados a una serie de temas sumamente interesantes y necesarios para que podamos entender lo que se está barajeando
en la lucha entre el bien y el mal. Y que este tiempo, cuando Dios nos hace el llamado a adorarlo a Él, es porque su enemigo, a través del poder llamado la bestia, está tratando de introducir una falsa adoración, un falso día, falsos mandamientos. Así que es sumamente importante entender lo que ocurre en el juicio preadvenimiento, que es lo que estamos viviendo. Así es. También, Jorge, dentro del juicio preadvenimiento, entendemos nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, hay una persecución de este poder llamado la bestia, dominado por el dragón. Hay una persecución a los fieles de Dios, ¿no es cierto? A los que quieren mantenerse guardando los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo, según dice Apocalipsis 12:17. ¿Cierto? Sí. Se desata una persecución y se les prohíbe comprar o vender a menos que reciban el sello de la autoridad de ese poder llamado la bestia, teniendo un día falso de reposo, de adoración, y aceptando una enseñanza diferente a lo que el Señor en el Evangelio eterno nos ha presentado. Jesús como el Cordero de Dios, el único que quita los pecados. Así que este juicio preadvenimiento menciona la persecución que va a tener la iglesia, los verdaderos hijos de Dios, por la bestia, y a la vez en este periodo también se condena a la bestia perseguidora y a sus aliados, ¿cierto? Sí. Y de acuerdo a lo que entendemos en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis y otros libros, también se derrama las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Y eso está contenido en los otros mensajes de los 3 ángeles, de los otros 2 ángeles, ¿no es cierto? No terminamos de leer los otros mensajes antes de que pasemos a eso. Si tú quieres decir algo más. Sí, me gustaría decir que en el versículo 8 de Apocalipsis 14, que es el mensaje del segundo ángel, se presenta también otro poder, que es el mismo poder personificado en la bestia y el dragón. O sea, el dragón es el origen de estos poderes. Se habla de un poder llamado Babilonia, la gran ciudad, porque ésta ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, si nosotros atendemos o nos atenemos al significado de la palabra Babilonia, entendemos que significa confusión. Al hablar de confusión significa que su mensaje pretende confundir al ser humano en cuanto a la elección tan importante que tiene que hacer. Y esta elección está dada en el versículo 9, en el mensaje del tercer ángel. Dice que los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. En otras palabras, el ser humano va a ser tarde o temprano confrontado con la decisión de si elige la marca de la bestia o si acepta el sello de Dios. Jorge, y Yo esto lo que creo que representa, esto lo que sí, representa es elegir la guía de Dios como el soberano, como el que tiene la última palabra, el que decide qué día es el día de adoración y cómo debemos adorarlo, o la autoridad de los hombres que tratan de suplantar la autoridad. sí, así es. Por lo Sumamente. tanto, estamos hablando aquí de una decisión importantísima. Por eso, el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis 14, 6 al 12, tienen una, yo diría, suprema importancia. Debiéramos prestar atención cuidadosa, con oración diligente y con estudio amplio del contexto de la palabra de Dios
para poder estar preparados para tomar nuestra decisión, porque esa decisión se hace justo en el tiempo que dura el juicio previo, o sea, lo que va de 1844, como hemos dicho, hasta la segunda venida del Señor Jesús. Y nadie nos ha dicho cuándo eso ocurrirá. O sea que esto se extiende en puntos suspensivos, pero es el cielo, es el Padre y el Hijo los que deciden en qué momento el tiempo de gracia termina o se cierra, y los casos de todos los que entraron en el juicio quedarán sellados para bien o para mal. Y yo creo algo más, Jorge. Sí, Si bien no tenemos el día ni la hora de la venida de Cristo, hay señales indicadoras de que está por suceder muy pronto. correcto también. Pienso que con la ayuda de Dios, Sí. si Dios nos permite, varios de esos temas queremos tratar en las siguientes conversaciones que vamos a tener. Yo no sé cómo estará nuestro tiempo ahorita mismo, pero me parece Llegando al que fin. el tiempo está llegando a su fin y solamente quisiéramos hacer un llamado a ustedes, mis queridos hermanos, a ustedes, mis queridos amigos que nos observan. En lo que hemos dicho, estamos apelando como si Dios fuera el que apelara por medio de nosotros, para que ustedes, junto con nosotros, pensemos seriamente en lo que significa temer a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Estamos viviendo en esa hora antitípica del juicio divino. Hay aún oportunidad. La puerta de la gracia está abierta todavía. Y Cristo, con sus brazos abiertos, espera que tú y yo volvamos a Él, vayamos a Él, le pidamos perdón, confesemos nuestros pecados, hagamos de sus mandamientos la norma que dirige nuestras vidas y le permitamos a Él lograr la victoria sobre nuestras debilidades. Es posible, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia, la justicia, el poder que Cristo Jesús puso a nuestra disposición cuando murió en la cruz del Calvario. Él murió nuestra muerte. Él pagó por nuestros pecados. Podemos encontrar perdón, pero es necesario indicar no solamente con los labios, sino con la vida que Jesús es primero, que Él es el líder supremo en nuestra vida. Y lo demostramos cuando obedecemos sus mandamientos, tal como fueron escritos con su dedo y que están en Éxodo capítulo 20, escritos con el dedo de Dios. Te invitamos, mi querido amigo, mi querido hermano, a que no tardes tu decisión de venir a Jesús y encontrar perdón y esperanza de vida eterna. Concluimos nuestra conversación, Jorge, con una palabra de oración. Y te voy a pedir, si eres tan amable, de ayudarnos al cerrar a través de esta oración y pedir en ella que Dios bendiga a los que de alguna forma escucharán tal vez este mensaje. Con mucho gusto. Oramos. Amado Dios y buen Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que vienen aparejadas día a día Gracias. con la vida que tú nos concedes. Te damos gracias por haber estado con nosotros y en nosotros en este momento de estudio de tu palabra, de un tema que es tan importante y trascendental como lo es el juicio previo que está ocurriendo ya en el santuario celestial, presidido por tu Hijo amado, el Señor Jesús. Queremos rogarte que tú imprimas en el corazón y la mente de cada uno de nuestros amigos que estarán escuchando y viendo este material que hemos presentado, y que tú hagas a través de tu Santo Espíritu la obra que necesita ser hecha con el propósito de lograr la salvación de todos aquellos que sinceramente están buscando la verdad
en tu palabra. Que este sea un día en el cual haya muchas bendiciones para cada uno de los tuyos y de aquellos que te buscan con corazón sincero, porque lo rogamos y lo agradecemos todo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en este su programa, Pensándolo Bien entre Amigos. Y pensándolo bien entre amigos, les hacemos la invitación para buscar a Jesús como su intercesor único en el santuario celestial. Bendiciones para todos.